Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les contaré una historia muy bonita e interesante sobre un proyecto pedagógico de aula, PPA, por Gladys Zapata y Maura Hakanami-Hoy. Escuchando y expresando el amor por la lectura, voy cultivando. 2020. Este PPA se diseñó en 4 fases: exploratoria, planificación, ejecución y evaluación. Fase 1, exploratoria. Los personajes de esta historia fueron estudiantes del grado preescolar de la institución etnoeducativa rural Kanna Kandrangit, en algún lugar del Putumayo. Niños y niñas entre los 4 y 5 años de edad, 5 niñas y 4 niños, caracterizados por ser alegres, colaboradores, amantes de la interacción con los espacios naturales, el juego y el arte. 7 de ellos de la comunidad indígena Awa y 2 colonos, poseedores de raíces culturales propias como el idioma aguavit, narraciones e historias, traje tradicional, la musicalidad fundamentada en la entonación y baile de la marimba. Entre sus celebraciones se destaca la fiesta del perdón y el carnaval indígena. Pero había una dificultad. En su mayoría no les gustaba la lectura, tendían a aburrirse y cuando se realizaban poseían dificultades para la comprensión de esta, por lo cual era importante crear estrategias que les permitiera alimentar el amor por la lectura. Fase 2. Planificación. Entonces, Gladys y Maura se plantearon diferentes interrogantes. ¿Qué dificultades presentan los estudiantes en torno a la lectura? ¿Cómo incentivar a los niños de grado preescolar a la práctica y gusto por la lectura? ¿Qué tipos de estrategias contribuyen a hacer de la lectura una práctica divertida e enriquecedora? ¿Para qué leer? Como los estudiantes de esta historia mostraban desinterés y aburrimiento, y los espacios de lectura eran monótonos y esta no era un hábito en sus vidas, Gladys y Maura planearon llevarles diferentes estrategias para el gusto de todos. Se pretendía hacer de la lectura la base para el aprendizaje y la diversión, con textos narrativos como cuentos, mitos y leyendas, y hacer de la lectura un hábito con actividades amenas e enriquecedoras. El principal propósito era fomentar la práctica de la lectura como una alternativa que permitiese el desarrollo de la capacidad de análisis y comprensión lectora a través de diferentes fuentes y estrategias. Entonces, la lectura llegó al aula desde todas sus dimensiones: comunicativa, estética, socioafectiva, ética, cognitiva y espiritual. Fase 3. Ejecución del PPA. Se diseñaron métodos de aprendizaje desde el saber conocer, saber hacer y saber ser, empleando una metodología flexible, inclusiva, participativa, a través de una secuencia didáctica que permitiese la aplicación de estrategias variadas, conllevando generar interés y gusto por la lectura. Fomentar la práctica de la lectura como una alternativa que permitiese el desarrollo de la capacidad de análisis y comprensión lectora a través de diferentes fuentes y estrategias. El PPA se desarrolló a partir de 5 momentos: exploración de saberes previos, estructuración, saber conocer, múltiples formas de presentación de contenidos, la práctica, saber hacer, usar múltiples formas de expresión, la transferencia y valoración, saber ser, usar múltiples formas de motivación. Y quinta, seguimiento de las dificultades. Escuchando y expresando el amor por la lectura, voy cultivando. En su momento de exploración, desarrolló actividades como video, juegos, preguntas, evaluando la participación e interacción, con recursos como talento humano, TIC y aula. En su estructuración, usó actividades como lectura, análisis, interpretación, lectura de imágenes, producción, narraciones y exposiciones. Aplicó la heteroevaluación con un enfoque formativo. Usó recursos como videos, cuentos, imágenes, dados, títeres, las TIC y talento humano. En la práctica, actividades de lectura de cuentos en video, juego pelota caliente, rompecabezas, secuencias, producción de cuentos e historias, exposición y vinculación de las familias. Aplicó la autoevaluación con enfoque formativo. Usó recursos como talento humano, la pelota, rompecabezas, imágenes, dado, títeres y las TIC. En la transferencia y valoración,
con actividades de lectura de textos narrativos, producción de narraciones con imágenes y títeres, creación de cuentos e historietas, videoclip, exposición de trabajos. Aplicó la coevaluación con enfoque formativo. Usó recursos como talento humano, el tablero, el entorno y las TIC. El quinto momento, diseño de plan de mejoramiento para el mejoramiento continuo. Fase 4, evaluación del PPA. Se valoró el trabajo de cada uno de los estudiantes en el desarrollo de cada actividad, usando una rúbrica, la cual, además de las convenciones, fortaleció con los conceptos que describen cada actividad en torno al indicador planteado, logrando que todos los estudiantes disfrutasen de la lectura e hicieran de ella un hábito. Y colorín colorado, escuchando y expresando el amor por la lectura, ha terminado. Muchas gracias.